Estimado colega, vamos a hacer la recapitulación de este proceso de evaluación conductual que tú debes de entender dentro del proceso que estás haciendo con tu usuario. En este caso vamos a retomar algunas cosas. Cuando un usuario nos llega a consulta, pues evidentemente él nos va a llegar con una serie de problemas, de quejas y de situaciones que él quiere resolver. En este caso yo te sugiero que te centres en revisar al problema que se le adjudica más importancia en el discurso del usuario. ¿Cuál es el que le causa mayor grado de sufrimiento? ¿Cuáles son los riesgos de todo lo que él te vaya platicando? ¿Cuáles son los riesgos que pudieran afectar su calidad de vida en todas sus dimensiones? Así como las relaciones que tiene con quienes le rodean. Revisa con quién vive, cómo se lleva con esas personas y quiénes son las personas que aparecen en su discurso de una manera más significativa. Su opinión hacia el futuro y su opinión de sí mismo. Todo esto es lo que vamos a conjuntar para analizar el problema más relevante y sus variables causales más importantes y modificables. ¿Qué significa? Que vamos nosotros a tratar de determinar cuáles son las condiciones verdaderamente que le están pasando al individuo y cuáles se pueden cambiar. Pero para esto te voy a pedir que tengas un enfoque científico, es decir, un enfoque objetivo, un enfoque donde te centres en lo que se puede medir, en lo que se puede observar. ¿Para qué? Pues para que en principio aprendas a no generalizar. Cada problema que te va a llegar es único, es diferente e incluso puede ser vivido de muchísimas formas con las mismas personas dentro del mismo problema. No puedes brindar diagnósticos prematuros. Todo debe de estar sustentado con estudios, con evidencias, con análisis. Saber que además debes de utilizar instrumentos psicométricos confiables y válidos, pues es la manera más cercana que tenemos para conocer a las personas. En otras ocasiones, pues evidentemente vas a utilizar otros recursos, otros cuestionarios y demás, pero que no tienen la intención de medir. Considera muy bien eso. Saber, además, que todos los formatos que uses, los cuestionarios y demás, las estrategias, el familiograma, en fin, todo eso no mide constructos. Por lo tanto, debes de utilizarlos de una manera muy objetiva, lo más cuidadoso que se pueda. Y definir operacionalmente la conducta en términos de sus reacciones fisiológicas, sus reacciones comportamentales, sus pensamientos y lo que tradicionalmente llamamos por sus sentimientos y la relación con los demás. Todo esto es el enfoque que tú requieres para poder realizar una evaluación conductual. Esta evaluación conductual conlleva un análisis funcional. Y el análisis funcional, ¿qué es? No es otra cosa más que una hipótesis que tú te vas a generar sobre el problema de comportamiento de tu usuario con su tratamiento. Una idea que vas a tener de las relaciones funcionales de este problema, las metas que tienes que establecer y de qué manera todas las variables que están en torno a este usuario afectan a esas metas. La fuerza, la forma, el tipo de relaciones y los objetivos de esta intervención, así como las facetas más importantes en la historia de vida de nuestro usuario. Todo esto, si te das cuenta, un análisis funcional es una hipótesis que tú tienes para poder trabajar con el usuario. Y todos estos días de fase inicial o de línea base es que tú te generes esta hipótesis del problema. En el artículo que les pedí que leyeran, les decía que vieran un caso de análisis funcional a partir de considerar algunas cosas. En este artículo se van a señalar algunas condiciones que son necesarias que tú sepas para poder realizar la evaluación conductual. Por ejemplo, considerar que cuando hacemos una evaluación conductual nos vamos a centrar en el problema del individuo y en la importancia que el individuo le brinde a este problema, en las relaciones funcionales que tiene este individuo con su problema. En este sentido es conocer cuáles son las variables con mayor fuerza, cuáles son los efectos que está teniendo en la vida del individuo cada una de las variables, cuáles son las variables que ocasionan o generan el problema y cuáles son de todas estas las variables que se pueden modificar. Eso es muy importante. Por lo tanto, de cada variable que te vaya a determinar el usuario, tienes que estimar la forma, la fuerza, la dirección, si cada variable es una causa o es una consecuencia o es ambas cosas, porque también ocurre, el tipo e incluso las cadenas de variables, que una variable suscita a otra y esta desprenda a otras. Todo eso es lo que vamos a revisar en estas entrevistas iniciales. En este artículo
vemos el caso de un individuo de 46 años casado que acude a consulta debido a que no mejoraba con su terapeuta actual. Esto te va a ocurrir mucho. No hay mejoría con sus psicólogos de tradición y entonces acuden a otros. Dice que hace 5 meses fue hospitalizado durante 14 días en un centro psiquiátrico debido a un intento de suicidio mediante sobredosis de medicamento. Tras salir del hospital, ha estado viendo terapeutas semanalmente. Y el problema que se informa de este usuario es un problema en donde muy a grosso modo se encuentran vinculados desde hace meses tristeza, fatiga, somnolencia, falta de apetito, falta de energía, problemas con la esposa, ¿no? Dice el individuo que su esposa bebe mucho y cuando bebe suelen pelear, suelen enfadarse y que estos conflictos además ocurren semanalmente. Incluso se señala en el artículo que esto deprime a nuestro usuario, esto le retrae, evita contacto con el resto de su familia, con sus amigos e incluso conflictúa su situación con sus hijos. El estado de ánimo, por lo tanto, es cada vez peor, cada vez más deprimido, y en el trabajo pues obviamente se ve afectado por sentimientos de todo tipo, ¿no? Desde incapacidad y toda esa serie de elementos que le están causando preocupación, situaciones en el trabajo, aumento en bebida, preocupación por la situación económica, en fin, todos estos elementos que tú debiste haber visto son parte del problema que el usuario nos está informando. Además nos informa que su intento de suicidio ocasionó incluso una hospitalización y que esto además conllevó a generarse sentimientos de culpa, sentimientos que le causan cierto conflicto en su calidad de vida. Reconocen además, entre otras cosas, antecedentes muy importantes. Por ejemplo, le han disminuido su puesto en el trabajo y además, obviamente, también un problema en la pérdida de sus padres. En un lapso de 2 meses pierde a ambos papás. Y esto también le generó conflictos porque los papás les representaban una red de seguridad, ¿no? Por lo tanto, al no tener esta red de seguridad, pues obviamente hay más vulnerabilidad. Si nos damos cuenta, aquí entran en este planteamiento tanto personas, lugares, situaciones, pensamientos, acciones. Esto es lo que tú tienes que señalar de tu propio caso. Cuando nosotros hacemos una delimitación de cada una de estas variables, entonces nosotros tenemos que determinar cuáles son las más importantes, cuáles son las que son hipotéticas, cuáles se pueden modificar, cuáles no, y la intensidad de cada una. En este caso tenemos el diagrama analítico funcional de nuestro usuario de este artículo. Si nos damos cuenta, en la parte central aparece un cuadro con mayor resalto, porque esta es la variable más importante, que nos habla del estado de humor deprimido de este paciente. Ahí viene incluido tus autorreproches, sentimientos de culpa, de fracaso, en fin. Y nos vamos a dar cuenta, además, que en los círculos están englobados aquellos elementos que son considerados las variables más importantes. Entre más grosor tengan, quiere decir que son de mayor importancia, así como las relaciones funcionales que se tienen de una variable causal. Estas son variables causales, las de los círculos, son variables causales. Las relaciones que se dan y el grado de importancia. En este caso podríamos ver que los problemas económicos de nuestro usuario son fuertes causantes de su estado de humor. En cambio, la degradación laboral es también causante, pero con menor magnitud. Los rombos, recordarás, son variables que no se pueden modificar. Siguen estando presentes en torno al problema, pero no se pueden modificar, mientras que los círculos sí se pueden modificar. También consideremos que hay variables que tienen una bidireccionalidad, son causa y efecto al mismo tiempo. En los cuadros podremos encontrar aquellas variables que son el efecto del problema central. Y en este caso podemos ver que uno de los efectos del estado de humor de nuestro usuario son sus problemas de sueño o la poca actividad social, y que están también dependiendo de su magnitud. A medida de que mayor grosor tengan sus cuadros, mayor importancia tienen en el individuo estas variables. Con este diagrama nosotros se lo vamos a presentar al individuo, a nuestro usuario, y se lo vamos a explicar
es nuestra hipótesis que tenemos acerca de su problema. Le vamos a señalar cuáles son los orígenes de su problema, cuáles son las consecuencias y dónde podremos trabajar primero y dónde podremos trabajar después. Pero a partir de esa charla que tengamos con él, vamos a conocer su opinión, vamos a conocer cómo podemos establecer un discurso de tal forma que establezcamos un proceso de intervención con el usuario. A lo mejor el usuario nos hará algunas observaciones y nos dirá que no está muy de acuerdo con ciertas cosas, o por el contrario, si tú hiciste un diagrama analítico correcto, te dirá que es perfecto, es justamente lo que le está pasando. Recuerda que para obtener todos estos datos, pues nosotros utilizamos un periodo de 2-3 días en donde utilizamos autoinformes, autorregistros, pruebas psicológicas. En este caso, incluso se habla de que se evaluó a la pareja, se le invitó a la pareja a hacer un proceso de evaluación. También se observó la interacción que se tiene entre ellos dos en sesión. Se aplicaron algunos cuestionarios sobre problemas de pareja e hijos. En nuestro caso, nosotros podemos idear nuestros propios cuestionarios de revisión. En la plataforma tú sabes que hay algunos ejemplos. Y bueno, todo esto nos ha dado por resultado el generar este diagrama. Con este diagrama, y una vez que tenemos la reunión con el usuario, podemos determinar cuáles son nuestras metas conductuales. En este caso, las metas conductuales fueron desde las más simples hasta las más complejas o las que llevarían más tiempo. ¿Recuerda lo que así van a hacer? Cambiar la opinión de sí mismo de nuestro usuario. Es por ahí por donde se empezó el tratamiento. Cambiar su opinión, su autoconcepto. Aumentar sus contactos sociales, sus habilidades de comunicación, su asertividad, establecimiento de todos estos elementos. Aumentar habilidades en solución de problemas. Tú sabes que hay una terapia especial para solución de problemas. En un momento dado, la esposa se incluyó en un proceso terapéutico para que ella pudiera reducir su consumo de bebida y pudiera también tener una condición psicológica de mayor bienestar. Esto fue parte de las metas que se trabajaron, y al momento de que esto ocurrió, pues obviamente se habla de una consultoría, de un counseling familiar, en donde se hace una revisión de las condiciones familiares y entonces se establecen nuevas metas para trabajar en casa con la familia. Recuerda que al hacer todo esto, insisto, es después de haber hecho nuestro análisis, después de haber hecho nuestro diagrama, y entonces establecer juntamente con el usuario esta hipótesis, estas metas, y ahí termina la línea base y empieza entonces nuestra segunda fase, que es la de intervención. Cada una de estas metas conductuales va a requerir por lo menos que destines una técnica de modificación de conducta de todas las que ya conoces. Te invito a que revises los manuales, los libros y todo lo que se puede incluir, incluso lo que está disponible en red, para que tú vayas seleccionando qué metas conductuales puedes utilizar en tu usuario, pero sobre todo qué técnicas son las que vas a utilizar. Cualquier duda, estaremos en comunicación. Adelante.